Hello everybody and welcome to our lesson. Today we're going to check the proper form of writing dates. El día de hoy nos vamos a poner a trabajar sobre cómo escribir fechas. De esta manera veremos que vamos a hablar de la forma en la que se escriben en inglés americano y en inglés británico. Así que, bueno, pues vamos a ir contestando las preguntas que tenemos aquí y poco a poco vamos a revisar la manera en la que se escriben las fechas. So, what day is today? ¿Qué día es hoy? En inglés americano, la respuesta es Today is November 3rd, 2019. Recuerda que para escribir las fechas vamos a utilizar los números ordinales, que son primero, segundo, tercero, cuarto, etc. Y por eso es que encuentras esta manera de escribir los números. In British English, it will be Today is 3rd November 2019. When is your wedding anniversary? American English, it is on July 2nd. British English, it's on 2nd July. When is your maths exam? American, it's on March 28th. British, it's on 28th March. When is the marathon? American, it's on December 1st. British, it's on 1st December. And now, can you write today's date in both American and British English? Recuerda que puedes regresar a esta lección tantas veces como sea necesario. Graba tu pronunciación hasta que logres hacerlo de la manera adecuada. That's all for today. Until next lesson. Bye bye.